Ya hice algunos ajustes en mi micrófono, pero no sé si se sigue escuchando distorsionado. Sí, Benito, se escucha la voz distorsionada, como si tuvieras puesto algún filtro o algo así. Pues, Ok. Hola, buenos días a todos. Buenos ¿Cómo días, está, doctora doctora Amalia. Mariesbel? Sí, buenos días a todos. El maestro Ángel Monsalvo a sus órdenes. ¿Puedo empezar? Se oye un poco distorsionado. Buenos días a todos. Germán Reséndiz, su servidor. Amalia, tú que conoces mi voz, ¿la oyes como mi voz o como la voz de alguien? Se oye un poco con ruidito, un poco de ruido, sí. No sé cómo lo puedo arreglar. A ver, voy a intentar. Pues no sé cómo lo puedo arreglar aquí. Bueno, ahorita ya se oye mejor, ¿eh? Antes se me oía mejor. No, ahorita ya está bien, ahorita ya se oye mejor, sí. Ahora se oye mejor. Bueno, pues Sí. si os parece, comienzo. En la plática que les voy a dar hoy, voy a tratar de la polarización de la luz y la imagen óptica. Como ya tienen anunciado, yo soy profesora emérita y profesora honoraria, que es un título que nos concede la universidad para seguir vinculados a la universidad, y en mi caso estoy vinculada al Departamento de Física de la Universidad Autónoma de Barcelona, en España. Soy miembro de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona y presido el Comité Español para el Día Internacional de la Luz. ¿Se puede pasar a la siguiente, por favor? Quiero agradecer especialmente a la Universidad Tecnológica de Tulancingo el que me hayan invitado para participar con esta plática en el seminario de investigación del doctor Gustavo Rodríguez Zurita. Pasamos a la siguiente, por favor. Han sido muy numerosas mis visitas a universidades y centros de investigación en México. Así, estuve varios años yendo al Centro de Investigación de Óptica en la ciudad de León, porque era miembro de la comisión de evaluación del centro nombrada por CONACYT. También he visitado el INAOE en Puebla, he visitado la Universidad de Guadalajara, el Politécnico de Monterrey, el CITESE, la Universidad de Guanajuato en Salamanca y Irapuato. En todos ellos me une una relación muy buena, tanto científica como de amistad, con muchos de los profesores e investigadores de estos centros que he mencionado. He visitado también a los estudiantes de los SPI Student Chapters de los diferentes centros que he mencionado, pero he asistido también a congresos internacionales en México. Así, el primero fue en 1994 en la ciudad de Guanajuato, que fue la Reunión Iberoamericana de Óptica. A partir de ese congreso he ido varias veces, por ejemplo, al Congreso de Education and Training in Optics and Photonics, que tuvo lugar en Cancún en el año 1999. He asistido también en el CIO a las jornadas que organizan sobre mujeres y ciencia. Agradezco a la doctora Amalia Martínez, a la doctora Cristina Solano, el esfuerzo que hacen en estas jornadas para visibilizar el trabajo de las mujeres en la ciencia y que invitan también a estudiantes en la edad, digamos, de lo que aquí sería la enseñanza secundaria, o sea, previa a ir a la universidad, de colegios y centros de educación de toda la ciudad de León y alrededores. Y finalmente quiero decir que con la doctora Amalia Martínez, que ahora nos acompaña, el último congreso que he asistido de forma presencial fue en su país. Fue en Cancún, la Reunión Iberoamericana de Óptica, con el Congreso Optilas, que es óptica y láser, y también con el MOC, y precisamente la doctora Martínez
me invitó y esta ha sido mi última vez en un congreso presencial. Quiero decir que una vez que he mencionado todos estos centros y mi relación con México, por lo tanto, pueden ustedes entender que en este momento estoy muy feliz de visitar, aunque sea de forma virtual, la ciudad de Tulancingo, en el estado de Hidalgo, ya que esa zona no la conocía previamente. Pasamos a la siguiente. La siguiente, por favor. El trabajo que he desarrollado en mi carrera como profesora universitaria tiene diferentes ramas. Entre ellas, una importante es la investigación, pero también es importante la docencia universitaria y también la gestión. La gestión ha sido dentro de la universidad como directora del departamento. He estado también en comités para evaluación de investigación a nivel de España y a nivel de otros países, y quiero mencionar que también he participado bastante activamente con un servicio a las sociedades científicas de mi rama, o sea, de óptica y fotónica. Así fui vicepresidenta 2 veces de la Comisión Internacional de Óptica, fui en el año 2009 presidenta del SPIE, que es la Sociedad Internacional de Óptica y Fotónica, y podríamos citar otras más. O sea, yo creo que la relación de los científicos con las sociedades científicas y el servicio que se puede hacer a la comunidad científica a través de esta gestión es bastante importante. Pasamos a la siguiente. Este es el campus de la universidad donde yo estoy vinculada. Ahora les estoy hablando desde mi casa porque realmente en la universidad no se están dando ahora clases presenciales, salvo los laboratorios. En los laboratorios los profesores sí que están yendo a hacer la investigación que es estrictamente necesario asistir, y también a dar clases a los alumnos cuando se tiene que hacer prácticas de laboratorio. Lo demás, debido a la pandemia, todas las clases son virtuales. Pasamos a la siguiente. Esto es únicamente mostrarles que, bueno, mis clases han sido clases de pizarra, clases también de proyecciones de vídeos, y he dado clases en lo que ahora llamamos el grado de física, pero que antes lo llamábamos licenciatura, el máster y el doctorado. Pasamos a la siguiente. Un aspecto importante de mi tarea universitaria ha sido la dirección de tesis. Quiero decir que gran parte de la investigación que he desarrollado ha sido alrededor de las tesis doctorales que he dirigido. Pasamos a la siguiente. Una gran parte de la investigación que hemos hecho es una investigación experimental. Y aquí pueden ver parte de nuestro laboratorio. Precisamente en primer plano se puede ver una de las pantallas de cristal líquido que luego iré mencionando en la charla, en la plática. Pasamos a la siguiente, por favor. Esta es una fotografía del grupo de investigación, precisamente en un momento en que algunos de los colaboradores de otras universidades nos habían visitado. Y quiero mencionar, no puedo señalar desde aquí, pero es el segundo desde la izquierda, que en ese momento Claudio Ramírez, que es mexicano, estaba realizando una estancia postdoctoral con nosotros. Después él había hecho la tesis doctoral, la tesis doctoral en el CIO, y ahora está en la UNAM, en la Ciudad de México. Para mí ha sido siempre un gran honor y un gran placer haber podido incorporar en nuestro grupo de investigación personas de otros laboratorios, incluso de otros países. Pasamos a la siguiente. La charla o la plática que voy a darles va a tener una primera parte de investigación y me van a permitir que en la segunda parte voy a hablar de lo que es el Día Internacional o el Día Mundial de la Luz. Y les diré por qué. El Día Internacional de la Luz es el 16 de mayo
Este año, debido a la pandemia, ha sido muy difícil el organizar actividades presenciales. Algunas se ha hecho, pero no precisamente en mayo. Entonces hubo una decisión, y en esto quiero animarles a los que estén presentes en la plática, el que es una buena oportunidad para hacer divulgación de lo que estamos haciendo, hacer divulgación del valor de la óptica y la fotónica, y recibimos un mensaje a nivel internacional que partía de la UNESCO en que, dado la situación de pandemia, fuéramos haciendo actividades para dar a conocer este hecho a lo largo de todo el año, que no nos concentráramos solo en el mes de mayo. La siguiente, por favor. Bueno, lo que va a ser fundamental en esta plática, no, pase a la siguiente, por favor. Va a ser hablar de la luz. Entonces, de todos es bien conocido que la luz se puede interpretar como onda electromagnética y también como paquete de energía. Depende si estamos hablando de la propagación de la luz y los fenómenos que lleva consigo la propagación de la luz, y el aspecto de onda electromagnética ha servido para explicar muchos de estos fenómenos que tengan que ver con la propagación de la luz o la interacción entre haces de luz. Pero cuando se trata de emisión o bien de interacción de luz y materia, hubo que introducir ya en el siglo XX lo que conocemos como paquete de energía o fotón. La relación del fotón o el paquete de energía con la longitud de onda viene expresado en las fórmulas que hay arriba a la izquierda, de manera que la energía es una constante por la frecuencia o una constante por la velocidad de la luz dividido por lambda. Entonces, abajo tenemos las frecuencias y vemos que tanto en la parte de arriba, que tiene que ver con la longitud de onda, que el visible está centrado en el dibujo, y hacia longitudes de onda más largas serían las ondas de radio, hacia longitudes de onda más cortas serían los rayos gamma, por ejemplo. Entonces, la frecuencia, que es inversa a la longitud de onda, pues tenemos también centrado el espectro visible. En longitud de onda es alrededor de 500 nanómetros, en frecuencia lo vemos allí del 10 elevado a 15. Exacto. Y entonces abajo hay un dibujo que tiene que ver con la temperatura de los cuerpos a la cual emiten la radiación que está arriba, marcada por longitud de onda o por frecuencia. La parte del espectro visible viene a ser alrededor de 10.000 grados Kelvin o 9.727 grados Celsius, el centro del espectro. Pasamos a la siguiente. Pero la luz tiene también otra cualidad que va a ser importante en esta plática, que es la polarización de la luz. La luz puede ser luz natural, como la que nos viene del sol, que puede tener la polarización en cualquier orientación, pero puede ser luz polarizada. Así tenemos dibujado en la parte de arriba a la derecha, a la izquierda, perdón, sería la luz polarizada lineal cuando vibra en la dirección horizontal. Debajo está la luz polarizada lineal en dirección vertical, y a la derecha están mostradas dos tipos de luz polarizada circular, bien girando como destrógira o como levógira, o sea, girando a derecha o a izquierda. Esto por situar de que vamos a hablar luego más adelante. Pasamos a la siguiente. Por favor, la siguiente. Entonces, una cosa que nos podemos preguntar en esta plática es, ¿puede la polarización de la luz darnos información o usar dispositivos que tienen que ver con la polarización de la luz para darnos información sobre imágenes que vamos a ver? Esto es algo que es muy común, pero bueno, es para comenzar a ver que efectivamente el que es aficionado a fotografía conoce que en la fotografía de la izquierda tenemos la reflexión de la luz en la superficie del estanque, que nos impide ver lo que hay dentro de la profundidad del estanque. Esta luz está muy polarizada perpendicularmente a lo que es el plano de incidencia. Entonces, si nosotros ponemos un polarizador cruzado delante de la cámara,
podemos obtener imágenes como la de la derecha, en la que hay mucha más información sobre lo que hay debajo de esa superficie de agua. En la siguiente es algo parecido. Tenemos, por ejemplo, un edificio con una superficie prácticamente cubierta de vidrio y, claro, esta luz está muy polarizada. Esta es la parte de la izquierda, mediante un polarizador delante de la cámara podemos obtener muchos más detalles de esta fachada porque evitamos en la parte de la derecha lo que es la luz reflejada en el cristal. Esto es algo que para los fotógrafos y para los que están acostumbrados a usar filtros de polarización es muy común, pero ya es para empezar a ver que de alguna manera manejar lo que es la polarización puede influir verdaderamente en lo que es la imagen óptica. Pasamos a la siguiente. Yo quería en principio decirles que mi interés y el interés del grupo de investigación que entonces yo dirigía y ahora está dirigido por el doctor Juan Campos, entonces empezó nuestro interés por la polarización desde un campo muy diferente. Estábamos haciendo en los años 90 del siglo pasado, o sea, al final del siglo pasado, hace más de 20 años o 20 años, estábamos trabajando en procesado óptico de información, fundamentalmente en reconocimiento de imágenes. Pasamos a la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. El reconocimiento puede quedarse esta, sí. El reconocimiento de imágenes consiste en lo siguiente. Se puede hacer ópticamente y se hace por correlación óptica, que es una función matemática que da un máximo cuando dos objetos o dos funciones son idénticas. O sea que de alguna manera la correlación nos da una información sobre la semejanza. Así, por ejemplo, tenemos la escena de la izquierda en la que hay dos tipos de mariposas. Si nosotros hacemos una correlación óptica basándonos en un filtro óptico que se adapte a la mariposa que hay a la izquierda, entonces obtenemos el plano que hay a la derecha, el de arriba, en el que en las posiciones donde están esas mariposas tenemos dos máximos. Si hubiéramos utilizado un filtro adaptado a la mariposa de la izquierda, tendríamos la imagen de abajo, que tenemos solamente un máximo en la posición donde está la mariposa para la cual hemos hecho el filtro para encontrar que existe y la posición en la que existe. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí no quiero insistir mucho en las matemáticas, pero es para decir que la correlación óptica se basa en el filtro de Van der Loop. El filtro de Van der Loop, por lo menos la que hemos hecho nosotros, hay otros tipos de filtrado también. El filtro de Van der Loop se estudia en holografía y, como vemos en la figura, es la interferencia que se produce por una onda plana inclinada, y en el plano donde se produce esa interferencia, exactamente allí, es donde también hay la transformada de Fourier de la función que hemos llamado h. Entonces, en las fórmulas de la derecha veremos lo que es la transformada de Fourier de la escena, la función esta h que he mencionado minúscula, llamaremos h mayúscula la transformada de Fourier. La onda de referencia viene escrita por lo que ahora está marcando el cursor, y al hacer el holograma, o sea, al hacer la interferencia, lo que tenemos como intensidad en el plano donde se hace el holograma es toda esta fórmula que tenemos aquí abajo. La suma de las dos ondas módulo al cuadrado y resulta lo que tenemos aquí. Pasamos a la siguiente. Entonces, si tenemos un correlador, o sea, lo que sería un procesador óptico coherente, puede ser una fuente puntual de luz donde tenemos marcado con O. Tenemos una lente que ilumina lo que llamamos la escena, que es el plano A, y en el plano O' se produce la transformada de Fourier de la escena que tenemos en A. Entonces, mediante otra lente podríamos obtener una posición A', que sería volver a recuperar aquí la imagen que teníamos en la escena.
Si uno dispone de este montaje óptico y en el plano de Fourier va a colocar un filtro, podemos obtener en el plano A' la correlación, que es de lo que les he hablado antes. Pasamos a la siguiente, que tiene la formulación de lo que les estoy diciendo. Estábamos en este momento hablando de una escena G minúscula, que por la transformada de Fourier, en el plano de la transformada tenemos el G mayúscula, que es la transformada de Fourier, multiplicada por la transmisión del filtro, que es la T minúscula, y haciendo quedaría el producto donde viene la flecha. Y luego haciendo su transformada de Fourier, que ópticamente ya les he explicado cómo es, obtenemos toda esta fórmula tan larga del final. Pero estas deltas que hay aquí precisamente nos dicen que esa parte de ese sumatorio van a ir a posiciones diferentes. Y efectivamente la última es la que nos daría en una posición marcada por esa delta la correlación entre la escena que hemos llamado G y el objeto al cual se había hecho el filtro que habíamos llamado H. Entonces pasamos a la siguiente. Entonces es cuando obtenemos, por ejemplo, esto que les estaba mostrando. Si tenemos una mariposa, esto es una escena, lo que hay a la derecha sería un filtro de Van der Lubbe. Si este lo usamos, lo que hay en B estaría el filtro de Van der Lubbe. Si este obtenemos la reconstrucción holográficamente, obtenemos la imagen duplicada. Una, la de abajo, que se reproduce con la otra, la que viene de partida, y otra invertida. Pero si esto lo hubiéramos mostrado con una escena, tendríamos el punto brillante que tenemos en D, en la parte inferior de D. Esa sería la correlación que nos diría que existe esa mariposa precisamente. Si pasamos a la siguiente. Bueno, esto es lo mismo que les había mostrado antes para decirles que era la correlación óptica, pero hecho experimentalmente. Ya ven estos piquitos de lo que nos sale en el plano de correlación. Si pasamos a la siguiente. Quizás aquí si le da con el puntero puede tener la idea, a ver si funciona. No. A ver así, sí. La idea de cómo esto se puede utilizar también para hacer un seguimiento. Tenemos aquí, por ejemplo, el objeto que va corriendo y luego, por medio de la correlación, vamos con el máximo viendo que existe precisamente ese objeto y en la posición en la que está. Exacto, eso es. Ya podemos pasar a la siguiente, pero bueno, ya se han dado cuenta. Entonces, en aquella época, quiero decir, alrededor de 15 o 20 años, nos interesó pasar al reconocimiento de imágenes en color, donde queríamos poner el color como una información más, no solamente la forma. Entonces, lo que hicimos fue descomponer lo que es la imagen en color, lo que se utiliza tanto en lo que son las imágenes multicanal, en varios canales. Entonces, en cada uno de esos canales nosotros trabajábamos con 3, rojo, verde y azul, llevábamos la información que luego podría recuperar la imagen. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, lo que hicimos fue, para poderlo hacer en el montaje del correlador óptico, hacer lo que se llama una codificación. O sea, si en la que es la imagen A, tenemos una imagen de solo 4 píxeles, tenemos como 3 matrices, una lo que tendríamos de rojo, lo que tendríamos de verde, lo que habría de azul. Y entonces esto lo codificamos de forma que hacemos como una matriz alargada, que sería por lo tanto de 6 por 2, donde vamos colocando sucesivamente, lo hemos hecho de varias formas, pero aquí muestro esta. Lo que hay de rojo, verde y azul, pero todo ya se convierte en blanco y negro. O sea, es una imagen codificada en transparencia de lo que es la información de los diferentes píxeles. Esto se hace con una codificación previa antes de mostrarla al correlador. Si pasamos a la siguiente. Entonces aquí, como pueden ver, la imagen está a la izquierda, codificada queda así como una imagen alargada. Y esto es lo que situamos en lo que sería, allí lo tienen, el modulador espacial de luz, que son pantallas de cristal líquido, y allí es donde tuvimos
que estudiar mucho que ver con la polarización, porque estas pantallas están funcionando con polarización, son como las que tienen en sus móviles o con las que hay también en televisión de cristal líquido, etc. Entonces allí mandábamos electrónicamente la escena. En esta otra pantalla, la que viene a continuación, es donde mandábamos electrónicamente el filtro, está proyectado abajo como sería. Y luego mediante una lente, en el último plano, obteníamos la correlación en el GCD que tenemos en el último plano. Entonces abajo tendríamos en la parte de la izquierda lo que se obtiene en ese plano y luego decodificado tendríamos los distintos máximos, que en este caso al ser dos mariposas muy parecidas, tenemos dos máximos que casi son indistintos. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, aquí es más o menos lo mismo, pero para que puedan ver que en la parte de la izquierda abajo tengo, abajo del todo, es lo que daría por simulación, lo que esperamos que suceda en el procesado óptico de reconocimiento de imágenes en color por simulación, y a la derecha lo que obteníamos experimentalmente. Entonces esto quiere decir lo fácil que es para el ojo distinguir estas dos mariposas y lo difícil que es para una máquina, o en este caso una correlación óptica. Lo que estamos intentando es ver la de arriba, o sea, esto es una proyección, pero en la de abajo el máximo es también bastante alto. Entonces, claro, estas dos tienen mucho de blanco, los colores no son muy saturados. Entonces, en la siguiente mostramos cómo se hizo un tratamiento previo de la imagen para quitar, como si dijéramos, la parte de blanco, convertir los colores en más saturados, y entonces en las dos gráficas de abajo podemos ver la de simulación y la experimental, de cómo era mucho más fácil reconocer la imagen. O sea que esto llevaba un tratamiento previo en la imagen. Pero quiero mostrar todo esto para decirles cómo a veces, trabajando en un campo, uno se ve atraído hacia otro, como fue en nuestro caso. Para poder manejar bien estas pantallas de cristal líquido que utilizábamos como moduladores espaciales de luz, fue necesario hacer un esfuerzo enorme por conocer bien cómo funcionaban respecto a cómo cambiaban la polarización. Pasamos a la siguiente. Utilizamos en un principio pantallas que extraíamos de los videoproyectores. Y esta, por ejemplo, es una pantalla de cristal líquido con distribución helicoidal de sus moléculas, de su dispositivo en cada uno de los píxeles, y fue las primeras que utilizamos, que no fueron mal. Pero claro, tenían menos número de píxeles, 640 por 480, y luego ya hubo otras, pasamos a la siguiente, que fueron mucho más apropiadas, como son estas que distribuye HoloEye, mucho más apropiadas. En algunos centros de México disponen de pantallas de este tipo. Entonces, la de la izquierda es efectivamente de cristal líquido neumático con estructura helicoidal. En este caso funciona por reflexión y el ángulo total en esta hélice es de 45 grados. Suelen ser 90, pero como aquí va por reflexión, son de ida y de vuelta. Entonces, la que hay a la derecha es una pantalla de cristal líquido, pero aquí el cristal está ordenado paralelamente y son más fáciles para obtener respuestas solo de fase. Pasamos a la siguiente. Estos son los detalles de esta, que es con la que más hemos trabajado, de reflexión, que es un modelo Philips que lo monta con toda la electrónica HoloEye y que, como pueden ver, tiene casi 2,5 centímetros de diagonal. Como les he dicho, es 45 la estructura helicoidal del cristal neumático, y se controla digitalmente los valores de gris, y esto es lo que controla los valores de fase que introduce. La separación entre los centros es del orden de 19 micras, y querría que me he saltado la resolución, que como pueden ver aquí es más del doble de lo que son las primeras que utilizamos.
Entonces, como les digo, todo esto al final nos sirvió para aquello que estábamos haciendo, nos hizo estudiar más polarización y luego al final hemos acabado desarrollando proyectos que tienen que ver sobre todo con polarización en los últimos años. Pasamos a la siguiente. Antes de pasar, me he olvidado de estas cuando les decía, sí que trabajamos en óptica difractiva, o sea, generar lentes, generar sistemas con estos paneles de cristal líquido. La siguiente podemos ver un ejemplo, tenemos varios, pero he elegido uno en que hicimos en ellos un multiplexado aleatorio de lentes. ¿Para qué? Para intentar conseguir una mejor profundidad de enfoque. Así, por ejemplo, en la parte de arriba está mostrado cómo funciona una lente en un dispositivo de cristal líquido, pero una sola lente convergente, cómo la imagen que se obtiene en el plano focal es bastante buena y cómo conforme desenfocamos la imagen queda peor. En la parte de abajo tenemos el resultado con una de estas lentes multiplexadas. Claro, ustedes pueden ver que en la parte del foco, que es la de abajo de la izquierda, la imagen es peor que con una sola lente. O sea, sacrificamos la calidad de la imagen en el plano focal para conseguir mucha mejor profundidad de enfoque. Esto a veces puede interesar, sobre todo cuando se proyecta una imagen que interesa que en profundidad tenga una calidad análoga. Por ejemplo, al hacer un chip para microelectrónica, etc. La siguiente muestra una lente, una estructura análoga de lentes, pero con otro test que quizás estén más familiarizados. El otro es el de Siemens, este es el de la Marina. Entonces vemos las diferentes frecuencias, el plano de mejor imagen es mucho mejor con una sola lente que con las lentes multiplexadas. Esta calidad en el plano focal se pierde enseguida con el desenfoque, pero en estas lentes multiplexadas llegamos hasta una cierta frecuencia que se mantiene bastante bien en otros planos paralelos al foco. Con esto quiero hacerles una muestra de cómo a través de esas pantallas de cristal líquido, para todo esto tuvimos que hacer un trabajo importante que ya presenté en algún congreso, incluso en México, de cómo se configuraban estas pantallas para que funcionaran como elementos de fase, que es lo que se necesita para generar lentes. Y esos trabajos he preferido no mostrar aquí y ir más a lo que estamos haciendo ahora más recientemente. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, esto es simplemente un repaso que para muchos de ustedes les resultará demasiado conocido, pero quería llevarlo por si había una diversidad de personas que asisten a esta plática. El hablar de la teoría de polarización, que es la primera parte de esta parte de mi plática. Pasamos a la siguiente. Bueno, luego al final hablaré de las aplicaciones en biología. Entonces, todos conocen lo que es la elipse de polarización. Tenemos el campo eléctrico constituido de estas dos componentes, que entre ellas existe un cierto desfase. Se puede expresar en forma exponencial o bien en la parte real de esta forma exponencial, o sea, están males o iguales finales, es la parte real. Entonces tendríamos, a mí me ha desaparecido la pantalla. Doctor Toto. Ahora. Entonces estábamos hablando de que esta era la elipse de polarización, está bien, en la que a la derecha está representada la elipse que dependiendo del desfase que tienen las dos componentes del eje X y del eje Y puede tener diferentes formas y diferente orientación esta elipse. Pasamos a la siguiente, por favor.
En esta es muy conocido en todos los libros de óptica diferentes casos de polarización. Desde la polarización están los dibujos hechos para cuando las dos componentes máximas en abscisas bien ordenadas a X y a Y son iguales, por lo tanto el azimut de estas dos componentes 45 grados. Si no, tendríamos que, por ejemplo, para delta igual a 0, esta polarizada lineal no sería exactamente a 45 grados, sino dependiendo de la proporción de AX a Y estaría formando diferentes ángulos con el eje X. Luego tenemos, según los desfases entre las dos ondas, tenemos los diferentes estados de polarización y también las diferentes, puede ser circular de estrógila, discircular levógila. Para que sea circular, como bien conocen, tiene que ser que las dos componentes, a su X y a su Y, sean iguales. Si no lo son, sería una elipse centrada. Pasamos a la siguiente. Entonces, aparte de estas que les he mostrado que son elipses o que son polarizadas lineal o circular o elíptica y que es luz, esa luz polarizada, podemos tener luz natural, como es la que viene del sol, la que viene en general de las lámparas, la fluorescente, la LED. Entonces aquí no tenemos, si pasamos a la siguiente, no tenemos elipse de polarización, sino que podemos encontrar en el tiempo una variación de la orientación de la polarización. Si a esta luz que nos llega del sol le ponemos un polarizador lineal, a partir de ahí sí que tendremos luz polarizada lineal, pero esta luz que nos llega no está polarizada y sería una luz totalmente despolarizada. Si pasamos a la siguiente, entonces una característica son los parámetros de Stokes, que son bien conocidos. Partiendo de la primera ecuación, que es lo que es la elipse de polarización, si tomamos el promedio en el tiempo de observación, tendremos la segunda línea y aquí el producto de su X y su Y, el valor medio está expresado en la parte de abajo. Entonces, si pasamos a la siguiente, tenemos que el desarrollo de estos promedios y multiplicando ahí por un factor, obtenemos la relación de abajo, la que está marcada con rojo abajo del todo. Y entonces a partir de aquí surgen los parámetros de Stokes. Pasamos a la siguiente. Además, con la particularidad de que estos parámetros de Stokes tienen una interpretación física. El primero, el que se llama S sub 0, es la suma, o sea, la intensidad. Es A sub X cuadrado más A sub Y cuadrado. El de S1 es la parte dominante de la componente X con respecto a la componente Y. El S2 es la parte componente en la bisectriz, o sea, la 45 grados con 135 grados. Y la otra, el S3, es la parte que tienen de componente circular. Entonces, una vez que se definen estos parámetros, viene lo que está marcado con rojo, que el S sub 0 cuadrado, que es la intensidad, es la suma al cuadrado de los otros parámetros. Pasamos a la siguiente. Esto es cuando la luz es polarizada. Si está totalmente polarizada es la parte de la izquierda, que es lo que les he dicho, pero si está parcialmente polarizada, la intensidad, que es S sub 0 cuadrado, es mayor que lo que es la suma de los cuadrados de los otros parámetros. Y entonces introducimos lo que es el grado de polarización, que es el cociente, como si dijéramos, de la intensidad de la parte polarizada por la total. Allí he intentado dibujar para que tengan idea de que una parte que es la polarizada sería una elipse y la otra es como si fuera luz natural. Y el grado de polarización nos marca cómo es de polarizada. Si es 0 es que es luz natural y si es 1 es que está totalmente polarizada. Si pasamos a la siguiente. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que tengamos una muestra como la que tenemos de fibras a la izquierda, a la que le hagamos incidir luz polarizada elíptica y nos salga luz también totalmente polarizada, pero a lo mejor cambiando el estado de polarización. Este estudio de cómo sale esa luz y cómo ha incidido nos va
nos va a dar idea de cómo es esta muestra sobre la que ha incidido. Si estas mismas fibras no están tan ordenadas como a la izquierda, sino que están como a la derecha, entonces puede ocurrir que la ilumine luz polarizada y al final salga luz que sea despolarizada, o sea, parcialmente polarizada. Esto nos va a llevar un camino para poder estudiar estos tipos de muestras, bien de materiales, bien de muestras biológicas, que es a lo que damos a continuación. Si me pasa la siguiente, por favor. Entonces, antes, estas podemos pasarlas más deprisa, vemos que efectivamente podemos caracterizar, pase a la siguiente, que quedará aquí encima. Podemos caracterizar la luz totalmente polarizada por la elipse de polarización y podemos caracterizar luz totalmente o parcialmente despolarizada por el vector de Stokes y por el grado de polarización. Si pasamos a la siguiente. Ahora, podemos caracterizar muestras como lo que les he empezado a anunciar antes, pues sí, podemos caracterizar esta interacción de la luz con la materia mediante lo que conocemos como matriz de Miller. Si pasamos a la siguiente, vemos que al interaccionar la luz con la materia tenemos un vector de Stokes de entrada a la izquierda y luego el vector de Stokes a la salida, si es por transmisión, puede ser diferente. Entonces, estos dos vectores están relacionados por una matriz y esta matriz es la que caracteriza esa muestra. Bien el elemento que está atravesando este vector o bien si es por reflexión, podríamos caracterizar cómo es la reflexión y cómo modifica la polarización de la luz. Entonces, así inmediatamente nos sale con solo un vector de entrada y midiendo el vector de salida, porque podemos medir cómo es la polarización del de entrada, cómo es la polarización del de salida, sino que hay que combinar muchas ecuaciones entrando con diferentes vectores de entrada, estudiando la salida y de allí a base de varias ecuaciones podemos obtener los 16 elementos, 4 por 4 elementos de la matriz de Miller, que nos caracteriza exactamente esa muestra respecto a cómo responde en polarización. Y esto es lo que tuvimos que hacer con los cristales líquidos que les he dicho que hemos trabajado en procesado de imagen y en óptica diferencial. Si pasamos a la siguiente, que tiene en particular, como todas las matrices, el que si pasa a través de varios elementos y se conocen las matrices correspondientes a estos elementos, la resultante sería el producto de matrices. Y esto puede ser tanto con elementos como son los de la izquierda, de elementos químicos, o bien también en muestras que sean muestras biológicas. Si pasamos a la siguiente. Entonces, hay distintos tipos de polarímetros y nosotros hemos incidido en crear algunos de ellos basados en pantallas de cristal líquido. Aquí hay una clasificación de los diferentes polarímetros que encontrarían en el mercado y también en laboratorios de investigación. Desde la información que da el de la izquierda, que puede estudiar un rayo, una de luz y saber el vector de Stokes, o bien un polarímetro que mida la matriz de Miller. La completitud tiene que ver con lo siguiente. Estos estados de polarización se pueden marcar en una esfera de Poincaré, como la que tienen arriba. Y el polarímetro es completo si puede estudiar todos los estados de polarización, que son todos los que habría en esa esfera de Poincaré. Y es incompleto como hay algunos polarímetros en que estudian solo una franja de esa esfera de Poincaré. El rango de medida pues puede ser puntual, o sea que nos interese una muestra puntual, por ejemplo en los cristales líquidos sería un píxel, pero si queremos estudiar cómo responde todo lo que es el cristal líquido, tendríamos que estudiar todos los píxeles y sería un polarímetro de imagen. Si queremos estudiar una muestra que sea una muestra biológica, tiene que ser un polarímetro en 2 dimensiones, que nos dé la matriz de Miller de cada punto de esa imagen en 2 dimensiones, la matriz de Miller por punto. También hay polarímetros que dependen de algunos parámetros físicos, como puede ser la longitud de onda o el ángulo de incidencia de la luz.
Incluso también hay otros que son en tiempo secuencial o bien que sea en un tiempo instantáneo. O sea, aquí les he querido dar una muestra y pasando a la siguiente les voy a mostrar algunas aplicaciones que tienen toda la polarización. Muchas de ellas son muy conocidas, por ejemplo, en astronomía, esa imagen que hay allí es la imagen de Júpiter y el estudio que hicieron de esta imagen de Júpiter basándose en analizarlo con diferente, aquí no se le manda luz polarizada, sino solo se analiza la polarización que tiene la luz que viene de las diferentes zonas de Júpiter. Y se ve que efectivamente los cascos, lo que sería polo norte, polo sur, va cambiando y hay una estructura que se puede observar con la luz polarizada. Enfermedades de la piel, he mostrado esta, en que también, primero está la de la izquierda, es una imagen de intensidad, aquí diríamos una peca, no sé exactamente en México, una mancha en la piel, en España decimos una peca. Entonces, en la otra está visto con más detalle mediante polarización. Esta sí que se está jugando y ahora nosotros estamos en colaboración con un centro de un hospital en donde ven la capacidad de trabajar para determinar mejor cuál es la malignidad o no de algunos de estos cánceres en la piel, es muy dañino el melanoma, y ver si se puede observar en un estadio precoz. Abajo tenemos imágenes de teledetección que van muy bien para medio ambiente, para agricultura, etcétera, y la que les estoy mostrando a la izquierda es una de diagnóstico precoz de cáncer. Esto en la literatura pueden encontrar muchos grupos de laboratorios que están trabajando en algunas de estas ramas. Si pasamos a la siguiente. Aquí les muestro un polarímetro que tenemos montado en el laboratorio, en el que donde pone PSG es un generador de estados de polarización. Está utilizando una app que viene de una luz de LED de 470 nanómetros. Abajo tenemos la muestra y vertical hacia arriba está lo que sería el microscopio. Esta sería la luz reflejada, digamos, pero queremos mostrar la luz difundida, cómo se ve esa muestra iluminada en el plano vertical. Entonces tenemos también el PSA, es un analizador de estados de polarización, o sea que aquí podemos estar variando el estado de polarización con que se ilumina la muestra y el estado de polarización con el que se analiza. Entonces, a partir de esto hemos propuesto, en el laboratorio han propuesto algunos índices de lo que es la pureza polarimétrica, que no voy a estar describiendo con mucho detalle, pero puedo enviar los artículos. Entonces, para ver si podemos conseguir una mejora en la calidad de la imagen. Y les muestro en la siguiente un ejemplo. Aquí está, por ejemplo, un trozo de cordero, de corazón de cordero. Estos son, claro, es vivo todas estas muestras. La imagen que se vería en el microscopio simplemente por intensidad. El P delta es uno de los parámetros basado en la matriz de Stokes, que es el del medio, y ya podemos ver muchos más detalles. O sea que esto sería recoger la información y trabajar sobre ella, o sea, hay un trabajo de computación sobre esa imagen que se recoge y las matrices de Miller. Y entonces en la derecha pues hay una combinación de parámetros de estos que hemos propuesto y además hemos puesto un poco pseudo coloreada la imagen. Y parece que es prometedoras estas técnicas, tanto para imágenes de tejidos humanos. Bueno, de tejidos humanos no hemos probado en tejidos de animales y también ahora estamos en combinación o en acuerdo, en colaboración con el Botánico de Barcelona, porque parece que las plantas, cuando se va deteriorando la imagen de la hoja, podría dar información si estudiamos la polarización. Con esto quiero darles una visión, si pasamos a la siguiente, de lo que es la investigación que estamos haciendo y si me permiten, creo que quedan como 5 minutos, ¿no? Doctor, ¿puedo disponer de 5 minutos? Sí, doctor, adelante.
Entonces, les quería hablar y quería celebrar con ustedes, aunque sea con unos meses de retraso, lo que fue el 16 de mayo, el Día Internacional de la Luz. La siguiente, por favor. Entonces, todo esto comenzó, la anterior era el recordar que había habido un año internacional de la luz y de tecnologías basadas en la luz, en la que precisamente en México fue uno de los promotores con Ana María Cheto de la Universidad de la UNAM, la que fue una de las promotoras junto con otros países, y México fue uno de los países iniciales que movieron ante las Naciones Unidas y ante la UNESCO que hubiera un año internacional de la luz. Y después la clausura de este año 2015 fue en México. La inauguración fue en el edificio de la UNESCO de París cuando comenzó, y la clausura del año fue en México, no pude ir. Entonces, si pasa a la siguiente, también con con el impulso de México, que ha tenido un empuje enorme en hacer visible lo que es las tecnologías basadas en la luz y la divulgación y la difusión de la información, entonces se consiguió como legado del Año Internacional de la Luz el que la UNESCO aprobara en el 2017, el que el 16 de mayo a partir de 2018 sería considerado el Día Mundial de la Luz. Perdón. O sea, les animo a que en cada una de sus instituciones procuren alrededor de esa fecha el hacer seminarios, hacer también talleres para los estudiantes. En muchos centros de México lo hacen. ¿Y por qué se eligió el 16 de mayo? Porque es el aniversario del primer láser. Georg Maiman anunció precisamente la primera luz láser, que fue con un láser de rubí, el 16 de mayo de 1960. Los que me están oyendo y conocen el desarrollo que ha tenido el láser desde 1960, que se obtuvo la primera luz, hasta hoy día, habrán visto que es un paradigma de cómo efectivamente tanto la ciencia como la tecnología va avanzando en estos últimos años. La siguiente, por favor. Bueno, el SPIE eligió una frase que yo dije una vez y dice: ¿por qué luz? Y porque contesté, porque es importante hacer que la sociedad tenga conocimiento y sea consciente de la importancia que tiene la luz y las tecnologías basadas en la luz en lo que son nuestras vidas y el bienestar. Y llamando la atención a estudiantes de la generación joven, puede ser que lleguemos a convencerles de la belleza que tiene la óptica y la fotónica. ¿Y cuál es el interés? El interés es atraerles a carreras de ciencias y de ingeniería. La siguiente. Por favor, la siguiente. Efectivamente, estas aplicaciones son en campos muy diversos: medicina y biología, energía, información y comunicaciones, medio ambiente, agricultura y minería, astronomía, pero también pueden participar desde otros campos, como es la arquitectura, donde la luz, las tecnologías de iluminación, el alumbrado en las calles, la arqueología, el arte, la cultura y otras más que se les podría ocurrir. Entonces, al no concretar y decir el Día Mundial de la Luz, pueden participar desde ámbitos muy diferentes y hacerlo también de una manera transversal. La siguiente, por favor. Bueno, como les he dicho, ya les he explicado, es aumentar la conciencia pública sobre la importancia que tiene esta rama de la ciencia y promover un acceso amplio de los ciudadanos a nuevos conocimientos científicos y también propiciar la incorporación de jóvenes a estos campos de conocimiento. La siguiente, por favor. Entonces, si tienen que hacer una conferencia, yo creo que esta transparencia la pueden copiar o buscarla en la página web de los premios Nobel. Si uno se remonta cuando le dieron a Lippmann la cantidad de premios Nobel que van relacionados con la luz y con tecnologías basadas en la luz. Aquí están los nombres y vamos desde Lippmann al comienzo de los premios Nobel por lo que obtuvo fotografía en color basada sobre todo en interferencia, era un método muy original,
que luego se volvió a reincorporar en lo que es la holografía de volumen, y hasta los más recientes, por ejemplo, el del 2018, Astin, Muru y Donna Strickland. Entonces, entre medio hay muchos que tienen que ver con óptica. Y claro, cuando uno le dice, no, hay algunas investigaciones que han obtenido el premio Nobel, entonces eso ya echa un poco hacia atrás y dice, pues esto tiene importancia. Si vamos a la siguiente. Entonces aquí he puesto unos enlaces del Día de la Luz, el que tenemos en España es el primero, el Día de la Luz. No he llegado a ver si en México tenían un enlace, pero seguro que la doctora Amalia Martínez les puede conectar, y también con el internacional, que es este del Light Day. La siguiente, por favor. Entonces yo aquí he elegido, pero quizás sea demasiado largo, dígamelo, doctor, si continúo o lo dejamos. Adelante, aquí. doctora, tenemos un margen de 20 minutos todavía. Porque como dice que era de 1 hora, yo creo que ya llevamos la hora. ¿Le parece que siga? Lo siguiente es ya corto. Sí, doctora. ¿Sí me escucha? Sí. Entonces he elegido, de conferencias que he ido dando, tengo muy diferentes tecnologías basadas en la luz que pueden interesar pero aquí les he elegido algunas que tienen que ver con ingeniería. Pasamos a la siguiente. Esta es la primera, que es con la iluminación y el alumbrado. Pasamos a la siguiente. Entonces aquí es una gráfica que a lo mejor puedan utilizar en alguna conferencia para ver cómo ha ido mejorando la eficacia luminosa de las lámparas. Al final del siglo XIX fue ya un invento el pasar de las lámparas de velas o de basado en el fuego, etcétera, el pasar ya a las válvulas de luz de Edison, con filamento de carbono al principio, luego el wolframio, el paso a los fluorescentes, digamos, yo ya estas últimas las he visto, y el paso a los LED. Entonces la escala vertical es logarítmica, como pueden ver, entonces el salto es enorme de la eficacia luminosa que tienen. La eficacia luminosa es el cociente de lúmenes que producen por vatios que consumen. Entonces se ha ido intentando mejorar, porque también al intentar mejorar la utilización de la energía es, como luego veremos, por medio de células fotovoltaicas y producir energía del sol, pero también es mejorando los dispositivos que nos sirven para iluminarnos. En la página siguiente, por favor. Bueno, aquí es muy conocido este mapa, ustedes ahí también tienen bien iluminada su zona, en la que se ve por la noche la cantidad de energía que estamos gastando en iluminación en el mundo. También se ven zonas oscuras donde efectivamente o no hay población o la iluminación no llega como nos llega a países más desarrollados. Pasamos a la siguiente. El LED, como ya conocerán, el conseguir el LED azul fue luego motivo del Premio Nobel de Física en el 2014 a Kazaki, Nakamura y Amano, porque consiguieron con el LED azul poder hacer luz blanca, o sea, poder hacer lámparas de luz blanca. El LED rojo y el LED verde existía antes, pero el azul se resistía. Y bueno, eso ha conseguido hacer una iluminación en las últimas décadas que permite generar esta luz blanca brillante. Pasamos a la siguiente. Aquí son unos estudios del LED y luego unos estudios de la UNESCO. Como les digo, consigue hacer luz blanca, están mejorando y consiguiendo cada vez mejores flujos luminosos, y ahora estarían del orden de 300 lúmenes por vatio, quizás un poco más, pero tenemos que comparar que en las bombillas incandescentes será 16 y en las fluorescentes son de 70 lúmenes por vatio consumido. En la siguiente. Esta es más un mensaje de la UNESCO. El consumo de materiales disminuye porque duran más tiempo. La lámpara LED tiene también un gran potencial para elevar la calidad de vida en más de, parece que hay alrededor de 1.500 millones de personas en el mundo que carecen de acceso a las redes de electricidad. Y esto es porque con las células fotovoltaicas o las placas fotovoltaicas que vería a continuación, podemos alimentar para ver
una iluminación en zonas muy concretas que a lo mejor no le llega a la red eléctrica. Y en la siguiente. Bueno, esta es la luz como fuente de energía. Desde los biólogos que nos contarían lo importante que es la luz para las plantas. Al lado tienen los pozos de petróleo. Quiero decir que esta parte del aprovechamiento de la energía fotovoltaica es más para países como nos pasa en España. Ustedes son ricos en petróleo, por lo tanto pueden disponer todavía de fuentes de petróleo y no se ven tan necesitados como algunos otros países de buscar otras energías alternativas. Pasamos a la siguiente. Entonces, bueno, estos son concentradores solares, que también me consta que hay proyectos en México bien importantes en esta línea, que en el caso de la izquierda son concentradores cilíndricos, en el de la derecha abajo son parabólicos y luego están las placas fotovoltaicas para aprovechar la energía solar. Pasamos a la siguiente. Bueno, ¿cómo funciona una placa fotovoltaica? Esta es la forma más sencilla, digamos, de explicarlo, con dos zonas de silicio tipo N, silicio tipo B. Al llegar la luz pueden desplazarse las cargas negativas y positivas y luego crear la corriente. Hay muchos tipos diferentes, cada vez más de células fotovoltaicas, o sea que no, esto sirve para tener una visión muy general, digamos, para estudiantes de secundaria. Pasamos a la siguiente. Entonces aquí es un ejemplo de lo que les estaba diciendo. Esta es una fotografía de África y también viene de la UNESCO, en cómo posiblemente en un sitio donde llegue la red, una instalación de una placa fotovoltaica puede crear la energía necesaria para la gente que vive en esa zona. Entonces, a la derecha están en cambio las grandes placas que van a suministrar para las redes eléctricas. Y en la siguiente, me parece que lo que he hecho es hablar de tecnologías de la información. Entonces, no sé si esta parte la saltamos, si se va a hacer demasiado largo. Adelante, doctora, le escuchamos. ¿Me escuchan? Bueno, Sí, tienen doctora, mucha adelante. paciencia, muchas gracias. Tienen mucha paciencia. Entonces, y luego como queda la conferencia, lo que es la plática, le queda a usted, pueden utilizarla, o sea, quiero decir, no tiene copyright, pueden utilizar en otras charlas que puedan hacer, sobre todo para estas del Día de la Luz. Entonces, la tecnología de la información ha venido beneficiada de dos cosas muy importantes. Cómo se traslada la información con los cables, las vías ópticas, los satélites, pero también cómo se consiguen las imágenes. Y aquí hay un dibujo muy sencillo de cómo cambió totalmente. Este cambio lo vi yo, lo viví yo. Cómo cambió al pasar las imágenes fotográficas de lo que eran las películas fotográficas a registrar la imagen en un CCD. Y cómo después esta imagen se podría transmitir a través de los medios que tenemos hoy día en tecnología de la información. En la siguiente hay un dibujo que es de un artista, en la siguiente, que es simplemente hacernos ver cómo todo el mundo está conectado por medio de los cables o por medio de satélites, mandando, como estamos ahora. Quiero decir, esta plática es un buen ejemplo. Si pasamos a la siguiente. Entonces, estos tres fueron los que obtuvieron el Premio Nobel de Física en el 2009 y precisamente se premió estos dos aspectos que les digo. A Kao se le dio por su contribución importante en la transmisión de luz en fibras ópticas de comunicación y a Doyle y Smith se le dio por haber inventado el CCD. O sea, realmente es lo que quería en este trocito de mi plática, de ponerles de manifiesto cómo estas dos cosas van unidas. En la siguiente yo creo que ya lo puede pasar más deprisa porque van los detalles de quién era Kao y quién era Doyle y Smith, pero eso lo pueden encontrar en la Wikipedia. Entonces, nada, aquí tienen un cable de fibras ópticas para hacerse idea de... Y la siguiente intentaba actualizarla, pero no sé por qué esta que estamos, no me ha sido fácil encontrar este mapa, pero actualizado. Este es de hace como 3 o 4 años.
Entonces es un mapa, este sí que es un mapa, de los cables submarinos. Entonces a mí me impresiona esta imagen de ver la cantidad de cables submarinos que hay lanzados por debajo de los océanos y que nos están llevando la comunicación por cable de unos continentes a otros y luego ya dentro del país pues ya conocen cómo van. Entonces, aparte de toda esta comunicación está la que hay por satélite. Si pasamos a la siguiente, les quería hacer unas consideraciones finales que también he recogido de lo que se ha ido trabajando. Si pasamos a la siguiente, en algunos aspectos de en qué podemos contribuir. Pues no cabe duda que en el avance en el cuidado de la salud. A veces oriento más esta parte de la conferencia en los avances que las tecnologías basadas en la luz ha hecho a la sanidad, o sea, lo que es la medicina, a través de oftalmología, a través de todo el desarrollo de sistemas para la endoscopia. Entonces, todos esos son sistemas que nos van mejorando la salud. Pero sin duda también hay técnicas basadas en la luz que sirven para tratamiento de enfermedades. Luego tenemos que pensar en otra cosa, la conciliación de la creciente demanda de energía con otra cosa que se nos pide, que es la disminución de la emisión de CO2. Tenemos que ir desarrollando pues producción de energía alternativa, fuente, o sea, iluminación que sea más eficiente. En las comunicaciones que se nos presenta una demanda de una velocidad mayor de transferencia de datos. En seguridad no cabe duda que los sensores en el infrarrojo para la identificación de moléculas dañinas en alimentación y medio ambiente es importante que avancemos en los sensores que van a tener que ver con la seguridad. Y luego también hay un campo importante para la óptica que es todo lo que es la impresión en 3D, donde parte de óptica está interviniendo en estas máquinas. Y la siguiente ya es la final, la transparencia, y es cómo estas tecnologías que podemos ir viendo pueden aprovecharse, lo hacen con los estudiantes, cómo están relacionadas con muchos de estos objetivos que tiene las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible. Entonces uno va analizando uno por uno, pueden ir haciéndolo con los estudiantes y verán como en la salud hay una participación importante, pero vaya, este cuadro lo pueden elegir y trabajar no solamente para, en mi caso, que estoy hablando de la óptica y la fotónica, sino también para otras ramas del saber. Entonces, los diferentes objetivos es hacia donde deberíamos de ir mejorando las condiciones para que estos objetivos se cumplan y podamos hacer un desarrollo sostenible. Y con esto es todo. En la siguiente simplemente dice gracias. Muchas gracias a todos por su atención y por su paciencia. Bueno, este es el grupo. Ok. Bien, doctora. Muchas gracias por su presentación muy interesante. Vamos a hacer rápidamente una sesión de preguntas y respuestas. Sí. Entonces vamos a invitar al público a que si tienen alguna duda, por favor, en su micrófono y realicen la pregunta, por favor, para la doctora. Bueno, si alguna no la entiendo bien debido a la dificultad, a lo mejor ya disculparán si pido que la repitan. Sí, claro, doctora. Aquí la apoyamos, no se preocupe. Amalia. Bueno, pues me da mucho gusto, aunque sea vernos así por internet, de manera virtual, ver a la doctora Marisuel, a quien conozco desde hace muchos años, y bueno, pues ella es una persona muy destacada, tanto en investigación también como persona. Ella es muy humana, es una persona que se preocupa mucho, sobre todo por los estudiantes, de que pues encuentren las mejores facilidades para que sigan su camino. Entonces, yo quería comentar eso, ¿no? Muchas gracias por su presentación, muy interesante, y pues también bastante información, ¿verdad? Que es de gran utilidad para todos. Yo quiero hacer una pregunta en particular. Si nos puede hablar, por ejemplo, de las características de la lente multiplexada para conseguir esa gran profundidad de foco. Gracias por la pregunta. Sí, en general,
no lo tengo aquí, pero bueno, tal como conocen la formación de imagen, lo puedo decir. Entonces, imagina a Amalia, yo a Amalia la llamo de tú, a los demás les llamo de usted, pero Amalia son tantos años que tenemos una larga amistad. Entonces, imagina, Amalia, que estamos trabajando y que hacemos, en ese caso son 33 lentes que tengan el foco en diferentes sitios. Entonces, lo que haces es multiplexar todas esas lentes, para explicarlo de forma sencilla. Entonces, claro, baja mucho la intensidad, porque la intensidad y la calidad se reparte, digamos, la intensidad se reparte a lo largo del eje, porque cada una de ellas, y entonces están multiplexadas, bien por sectores o bien por aleatoriamente. Las que he puesto aquí son aleatoriamente. O sea, con un programa al azar en cada píxel de ese modulador espacial de luz, coger la fase que correspondería a una lente, a otra, y así con 33. Entonces, cada una de ellas, los trocitos que habría de lente, cada uno de ellos focalizaría en un sitio diferente. Y todo en conjunto hace que la calidad en todos los planos es peor que si tuviéramos solo una imagen, pero es mejor en el desenfoque, que lo aguanta más, digamos, el desenfoque. Esa es la idea. Ok, entonces a través del LCD, digamos, se va haciendo como la simulación de diferentes lentes, tanto en amplitud como en fase, como para que se pueda lograr el objetivo de aumentar el foco. Son lentes de fase, sí. O sea que el modulador está funcionando en fase, efectivamente. Ah, ok. Bueno, otra pregunta, si me lo permite el doctor Iván, o nos vamos alternando, no sé cómo. Adelante, doctora. Adelante, doctora. Sí, gracias. Es acerca, por ejemplo, del crosstalking. Si lo logran ustedes, pues siempre hay un problema ahí del crosstalking, si lo logran reducir. Sobre todo cuando obtienen, por ejemplo, imágenes en los diferentes canales, cuando hablan ustedes de una imagen a color y que la separan en colores en cada uno de los canales, si nos puede comentar un poco acerca del crosstalking. Del costo. Del crosstalking, sí. Ajá. Sí, entonces esta fue una idea basada en cuando la imagen nace en multicanal también, para ir mandando la información de los diferentes canales. Entonces, en realidad, sabíamos cuál era la transmisión, si era una imagen por transmisión, y con los filtros adecuados sabíamos lo que tenía de rojo, de verde o de azul. Y por lo tanto teníamos la posibilidad de codificarlo. Y en ese caso lo codificamos. La que he mostrado es con píxeles que están uno a continuación de otro, y había también otro tipo de codificaciones. En general nos funcionaba igual. El costo, efectivamente, ahí se pierde resolución. O sea, de alguna manera estás utilizando todo el modulador, todo el cristal líquido, o sea, la pantalla de cristal líquido, pero necesitas 3 píxeles para cada píxel de la imagen original en color. Eso supuesto que llevas 3 canales. Si llevaras más, entonces habría que utilizar más píxeles. Luego hay un costo allí, si es eso a lo que nos referimos, de capacidad de información que tenemos. Ok, gracias. Era muy acertada la pregunta. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora Amalia. Es un placer, Amalia, volver a estar contigo. ¿Qué me iba a decir en septiembre cuando estabamos en el congreso? Que ahora todo va a ser virtual. Ahorita ya estamos más tranquilos aquí platicando. Es el último congreso presencial que he asistido yo. Sí, pues Tulancingo es muy bonito. Ojalá que un día pues tengan la oportunidad de visitar la universidad. Está aquí a pocos, pues yo creo que 1 hora y media, 2 horas de León, Guanajuato. Pues con mucho gusto te llevaríamos ahí a la universidad para que también la conozcas. Muchas gracias, muchas gracias. Por lo menos se la visito virtualmente. Sí, allí la gente pues es muy amable. Nosotros tenemos colaboraciones con el doctor Iván y su grupo de trabajo. Entonces estamos en contacto con ellos. Entonces cualquier cosa que se les ofrezca, pues aquí estamos para apoyarlos. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias. Bien, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta para la doctora? Buenas tardes. En el chat, el
Doctor Raimundo Sergio Noriega, de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, pregunta: ¿qué características presenta la luz natural en cuanto a planos de polarización e intensidad luminosa de estos? Entonces, está muy bien la pregunta. La luz natural tenemos aleatoriamente luz polarizada tanto en un plano como en otro. O sea, por ejemplo, si lo pudiéramos hacer, digamos, instantáneamente en un momento de luz, tendríamos luz polarizada de una forma, pero en el siguiente instante, que fuera un tiempo muy, muy corto, estaría polarizada de otra forma y luego polarizada de otra. Lo cual quiere decir que a lo largo de lo que puede ser el tiempo promedio de un receptor, tenemos una intensidad que es la intensidad que recibimos con un haz que viene del sol. Entonces, si nosotros ponemos un polarizador lineal, para que tenga idea de la polarización, digamos, un polarizador lineal, la intensidad se reduce a la mitad. O sea, estamos únicamente dejando pasar de todas las posibles componentes, o sea, que tenía solo la proyección según el eje X, si es que ponemos el polarizador según el eje X, y entonces queda la intensidad a la mitad. Entonces, la intensidad en cada uno de esos instantes, tan cortos dentro de lo que es el periodo de impulso, lo que pudiéramos medir, no, sería una luz polarizada al azar, digamos. No sé si esto resuelve la pregunta. Sí, doctora, creo que no. Claro. ¿Hay alguna otra? Sí, yo tengo una pregunta, perdón. Perdón. Bueno, adelante. Gracias. ¿Era la del Face? No, es igual en el chat de Zoom. Adelante, yo te hago la que hicieron por Face, por la transmisión en vivo. No lo veo yo desde aquí. Adelante. Ok, bueno, también preguntan que si es correcto hacer la reflexión o la interpretación de si la luz no polarizada posee ondas en más de un plano, al contrario que la luz polarizada correspondiendo a ondas electromagnéticas oscilantes en un solo eje. Sí, en ese caso la segunda propuesta que dicen, luz polarizada, que es una onda electromagnética, que el campo eléctrico vibra según un eje, estamos hablando de luz polarizada lineal. Si es luz polarizada circular, el campo eléctrico va pasando por diferentes planos, o sea, va describiendo lo que es el extremo, digamos, del vector del campo eléctrico, un círculo. Luego no está siempre en el mismo plano. Para que esté en el mismo plano estamos hablando de luz polarizada lineal. Entonces, en la luz natural, la luz puede estar polarizada en cualquiera de los planos y puede haber luz circular. No sé si esto le responde. O sea, lo que describe como segundo para distinguir sería luz polarizada lineal. Muchas gracias, doctora. Sí, doctora, gracias. Yo tengo una pregunta. Perdón, yo tengo una pregunta de Roberto Carlos Barragán, de la Universidad de Guadalajara. En Guadalajara tienen una ingeniería en fotónica. Entonces pregunta: ¿considera usted que la fotónica es fundamental que se desarrolle como una ingeniería? Es decir, que no se quede en los niveles de posgrado y que no sea una determinada área de temas en otras carreras, sino que hablemos específicamente de ingeniería fotónica. Ingeniería. Esta es una pregunta acertada, digamos, a nivel político universitario, como se lo plantea la universidad. ¿Cómo nos lo podemos plantear los físicos o los científicos? A ver, también a lo mejor Amalia puede dar información al estar en el centro de investigación en óptica. Normalmente hemos llamado óptica. Fotónica se refieren más, cubriría los mismos campos, yo creo, que la óptica. Yo soy bastante general y amplia en que, por ejemplo, el SPI dice Sociedad Internacional de Óptica y Fotónica. La OSA no ha querido cambiar el nombre de la Sociedad de Óptica, porque óptica puede incluir todo. Ahora, los que se refieren más a la ingeniería,
que llaman ingeniería fotónica, sería más específico cuando, por ejemplo, se trata de interacción de luz con materia, emisión de luz, generación, que entonces tenemos que explicar a través del fotón. Entonces, también esto lo hemos incorporado dentro de lo que hemos llamado siempre óptica. O sea, el Centro de Investigación de Óptica que tienen ustedes en León, o bien el INAOE, que una parte es óptica, están cubriendo también ramas que corresponderían a la ingeniería fotónica. Entonces, a ver, todo lo que es óptica o fotónica se puede estudiar y puede ser fundamental en una carrera o en una licenciatura de físicas, puede ser también en una ingeniería en que necesiten, por ejemplo, la ingeniería de telecomunicaciones, necesita indudablemente conocer mucho sobre óptica y fotónica para poder trabajar con las fibras ópticas, para poder trabajar con la transmisión de la información. Entonces, puede ser una parte de una ingeniería, pero yo también me planteo, si está desarrollándose tanto lo que son las tecnologías basadas en la luz y que podríamos llamar y conocer como fotónica, pues hay universidades o hay centros que consideran, démosle a esto una personalidad especial y caractericemos unos estudios, una ingeniería como ingeniería fotónica. O sea que creo que no va desencaminado, porque también un poco lo que ha sido, y en esto Amalia conoce bien, y Ana María Cheto, que llevó la bandera de conseguir el Año Internacional de la Luz y el Día Internacional de la Luz, es un poco para hacer visible a la sociedad, no estoy hablando solo de los estudios, hacer visible y hacer conocer a la sociedad que todas las tecnologías basadas en la luz tienen una entidad propia, que no es electrónica, que no es informática, que puede combinarse y que puede trabajar con electrónica y lo necesitamos, pero que en sí podría considerarse y se considera como unas tecnologías que tienen una personalidad. Y quizás en eso es en lo que está preguntando el compañero de la Universidad de Guadalajara, el que si merece la pena o no. Muchas veces las universidades, en la experiencia que yo tengo, se basan en crear títulos y luego ellos ven que con ese título puede tener salida profesional los estudiantes que lo hagan. Si van a tener una salida profesional llamándose ingenieros fotónicos. Hoy día realmente cada vez hay más industrias dedicadas, sobre todo, pues yo creo que en México, en Estados Unidos, en Europa, dedicadas precisamente a tecnologías basadas en la luz. El movimiento de las placas fotovoltaicas, las guías de luz, la parte de la óptica y de fotónica que se aplica en medicina, por ejemplo, endoscopía, ahora quiero decir, son muchas ramas que pueden venir ingenieros con su base de otras partes de la ingeniería y hacer un máster, o bien podrían dedicarse desde el principio cubriendo, eso no me cabe duda, que si alguien va a ser ingeniero fotónico, me parece a mí, no sé, que le hace falta también conocer electrónica, conocer informática, conocer otras ramas que efectivamente son importantes. Esta es mi opinión, doctor Iván, no sé, es un poco personal, pero a veces las universidades, por ejemplo, en España no hay una carrera de ingeniería fotónica, pero sí hay máster. Algunos máster, concretamente en Cataluña, que contribuimos 3 universidades y el ICFO, se hace un máster en fotónica. Y, en fin, es un poco... Yo no me atrevo a dar una opinión. ¿Qué opinas, Amalia? Pues sí, exactamente. Antes nada más hablábamos de óptica, pero realmente se incluía también la fotónica sin decirlo de manera explícita, ¿no? Ya después se vio, digamos, la importancia de incluir este otro término. Y, por ejemplo, aquí el CIO es Centro de Investigaciones en Óptica. Pareciera que no hay la parte de fotónica, pero en realidad se están haciendo muchos desarrollos. Lo tenéis, claro.
Sí, Sí, yo creo pues, que el nombre de fotónica era un poco, también en su origen, fue que la de óptica podía confundirse con cosas más relacionadas con el ojo y la oftalmología y las tiendas de venta de lentes, por lo menos de lentes de graduación. Y por lo menos eso pasaba en España y en muchos países de Europa. Y fotónica es un nombre que se le dio basándose en el fotón, pues como electrónica basándose en el nombre del electrón. Pero yo creo que, por ejemplo, el Centro de Investigación en Óptica, pues hace fotónica. ajá, igual el INAO, igual el Igual el CICES. INAHue he puesto como Ajá. ejemplo. Sí. Lo que Entonces, yo conozco. ujú. Y depende pues ya mucho de los planes de estudio, digamos, de las universidades, la generación de sus licenciaturas. No sé, por ejemplo, un físico como que dices, ay, soy licenciado en física, como que no hay mucha opción de trabajo, pero dices, soy ingeniero en física y como que eso le abre las puertas, aunque realmente el conocimiento pues sea el mismo, ¿no? Entonces, Sí, depende de cómo se quiera impactar. cómo se quiere impactar, sí. Ujú, ujú. Gracias, doctoras. Sí, es que aquí en México se han hecho esfuerzos por una ingeniería en fotónica. Y entonces, en mi universidad algunas se tuvo una ingeniería en fotónica. Pero precisamente por el campo de trabajo, por la zona, se tuvo que cerrar. Posteriormente en Guadalajara abrió una ingeniería en fotónica. Y esa sigue operando. Ah, Ujú. Entonces, lo que se ha hecho es que los ingenieros en fotónica, por ejemplo, un Corning, que está en el norte de México, se agregan a trabajar por allá, ¿no? O siguen estudiando un posgrado. Y es una carrera como más enfocada que sigan una carrera científica, ¿no? ah, es muy interesante. Sí, bueno, Muy aquí, bien. por ejemplo, hay muchos egresados del CIO que se han ido a Corning y realmente, pues, uno, digamos, tiene una cierta preparación. Bueno, voy a hablar de un ejemplo de mis estudiantes. Yo trabajo en el área de metrología, como algunos de ustedes ya saben. Entonces, pues mis estudiantes han egresado, estudian la maestría en optomecatrónica, salen, digamos, de optomecatrónicos, pero realmente no van a aplicar, digamos, dependiendo de la empresa donde se vayan, pues no van a aplicar exactamente lo que aprendieron en el CIO, ¿no? Sino son herramientas que se les dan, ¿no? Entonces, les digo, bueno, ustedes si estudiaron interferometría electrónica de moteado, pues a lo mejor no van a aplicar eso en la industria automotriz, pero a lo mejor el hecho de las herramientas que se les dio, como por ejemplo el manejo de las SDs, la view, la programación, etcétera, todo ese tipo de herramientas les va a servir a ustedes para resolver un problema, ¿no? Entonces, la gente aquí, digamos, la gente que ha egresado, pues se ha ido, digamos, a la industria automovilística, por ejemplo, a Corning, como lo mencionaba Iván. Entonces, yo lo veo como una formación solamente, que no necesariamente, digamos, vas a aplicar directamente lo que aprendiste, sino son las herramientas que aprendiste que te van a ayudar a resolver un problema determinado, ¿no? Entonces yo creo que eso sería más que todo. A mí me ha gustado mucho este planteamiento que has hecho, Amalia, porque yo creo que en muchas de las carreras o de las licenciaturas o los grados, lo que proporcionamos son herramientas para que luego puedan utilizarlas. O sea, cuando a lo mejor dicen, bueno, pero es que no estoy utilizando lo que estudié, pero han aprendido a resolver un problema, a utilizar unas herramientas, que es lo que luego van a usar en una profesión determinada. No consistiría que en la universidad estuviéramos precisamente explicando cómo funciona el espectrómetro tal de tal fábrica, porque claro, hay muchos y diferentes por hablar de un tema, ¿no? Pero sí que conozcan cómo un aparato como un espectrómetro es capaz de sacar el espectro y utilizarlo para saber qué materiales son, ¿no? O lo mismo en astrofísica. Claro, yo creo que es muy acertado lo que has comentado, Amalia. Depende mucho luego la profesión, el sitio donde se colocan, pero que vayan convencidos que lo que han aprendido son herramientas. Sí, así es. Bueno, doctora, el doctor Roberto Carlos Barragán de la Universidad de Guadalajara le agradece su respuesta.
Bien. Pues yo le agradezco la pregunta. Gracias. Jóvenes, ¿alguna pregunta para la doctora? ¿Alguien más quiere hacerles otra pregunta? Yo quiero hacer otra pregunta aprovechando el espacio. Es, por ejemplo, respecto a los estudios o las aplicaciones biomédicas que se hacen. Si ustedes han aplicado, por ejemplo, no sé, un protocolo, por ejemplo, se hablaba de la detección, digamos, de cáncer mediante polarización. Si toman ustedes una referencia, estudian una muestra, digamos, que no tenga ese problema mediante polarización y luego lo aplican a una muestra que sí tenga ese problema. ¿Ahí cómo es el protocolo? Es que es muy importante, yo creo, lo que has preguntado, porque el que se haga, a ver, primero, para pedir un proyecto para pedir un proyecto y que nos subvencionen con material y con dinero, digamos, y becarios, que tenga que ver con algo que se vaya a aplicar a humanos, tiene un protocolo especial. Los laboratorios tienen que firmar unos protocolos específicos en que cómo se van a usar los datos, porque muchos de esos datos son datos privados que no se pueden utilizar públicamente. Y luego también el protocolo cuando vas a trabajar con alguien que está en un hospital, porque claro, ellos también tienen dentro de los suyos un protocolo, por lo tanto no podemos los de ciencias o los de un laboratorio científico hacer lo que queramos. Lo que sí podemos, yo creo que es importante, es basándote con la opinión que tengan los médicos, porque lo importante es lo que has preguntado, lo de las muestras. A nosotros nos puede parecer que la imagen mejora, pero al médico puede no darle información válida para lo que le está buscando, por ejemplo, en un diagnóstico. Entonces, claro, es muy difícil. Bueno, no es muy difícil, hay que intentar simultanear lo que es lo que ya saben los médicos, lo que buscan, y si esto les puede facilitar. Y entonces, como bien dices, en general se procura hacer con varias técnicas. O sea, no por una que digas, está mejorado. Bueno, vamos a ver por esta otra que ya existía, a ver si las dos nos confirman que esto podría ser una zona cancerosa, antes de que eso pase a ser ya un dispositivo de utilización en los hospitales. O sea, ese protocolo suele estar muy medido. Ok, gracias. De nada. Gracias, doctora. Bien, para finalizar, jóvenes, ¿alguna pregunta más para la doctora? ¿Alguien más que desee participar? Hay muchas gracias. Ahora veo que me imparten el reconocimiento. Sí, doctora, permítame. Bueno, si ya no hay más preguntas, vamos a entregar el reconocimiento virtual a la doctora. Bien. Voy a leerlo, doctora. Muchas gracias a ustedes por la invitación y para mí ha sido un gusto. Como bien dice Amalia, mi capacidad, digamos, dentro de la edad que tengo de poder relacionarme con grupos de investigación de diferentes países y de diferentes centros es algo de lo que más valoro dentro de lo que es el desarrollo de mi profesión. Sí, doctora, muchas gracias. Gracias por su invitación. Bien, entonces, hacemos entrega de reconocimiento que dice así: la Universidad Tecnológica de Tulancingo otorga el presente reconocimiento a la doctora María Josefa Isuel Jiménez por impartir la conferencia La polarización de la luz y la imagen óptica en el seminario de investigación en memoria del doctor Gustavo Rodríguez Zurita, del 23 de noviembre al 3 de diciembre. Atentamente, saber, ser, saber, hacer, convivir. Firma José Antonio Zamora Guido, rector de la Universidad Tecnológica de Tulancingo. Tulancingo Hidalgo, 3 de diciembre de 2020. Pues muchas gracias otra vez, doctora. Muchas gracias, me gusta mucho esto de ser saber. Adiós, que pasen un buen día. Esperamos vernos pronto. Que nos veamos pronto, sí, que presencial. Gracias. Y no virtual, y no virtual. Muchas gracias. Bien.
Bien, para finalizar, vamos a hacer un breve resumen de lo que realizamos esta semana y la semana anterior. Así. Con el seminario de investigación Gustavo Rodríguez Zurita, bueno, en memoria del doctor Zurita, atendimos alrededor de 500 personas, tanto de manera presencial, conectados a las conferencias, como de manera virtual, tanto en el seguimiento de YouTube y las transmisiones en vivo por Face. Y con ello estamos tratando de llevar a las nuevas generaciones todas estas tecnologías relacionadas con la luz, procesos industriales, mecatrónica, nanotecnología. Como se dieron cuenta, fue muy diverso las temáticas de las que hablaron los ponentes, ¿no? Y cerramos con broche de oro con la participación del doctor Isuel. ¿Sí? Entonces, si alguien más tiene algo que agregar, veo que se conectó mi director, el doctor Luz García Lechuga. Si quiere decir algunas palabras, doctor. Te agradezco mucho, doctor Iván. Buenos días, buenas tardes ya a todos. Un saludo a la doctora Mariel. Muchas gracias por su excelente conferencia. Un merecido reconocimiento también al doctor Noel Iván, al Cuerpo Académico de Ingeniería e Innovación Tecnológica de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, por este esfuerzo que se hizo para llevar a nuestros jóvenes, a nuestros maestros, no solo de esta institución, sino también de otras instituciones dentro del país, como la Tecnológica de la Sierra Hidalguense, la Tecnológica de Jicotepec, y pues como vimos también la gran participación de otras universidades, como la de Guadalajara, el Centro de Investigación en Óptica, representado aquí por la doctora Amalia, una excelente colaboradora de nuestra institución, de este cuerpo académico. Y pues no me queda más que agradecer a todos y mucho éxito en el año que viene también, y que todos en su casa también gocen de salud a pesar de esta pandemia que todos estamos viviendo, ¿sí? De alguna manera esto también nos ha enseñado hoy en día a tener esta comunicación, este tipo de comunicaciones que de alguna manera habíamos no considerado en muchos de nosotros, ¿no? Hoy en día nos acercamos a través de estas tecnologías, pues si no podemos estrechar la mano, estrecharnos, darnos un abrazo, sí podemos saludarnos, levantar la mano y decir, sonreír, sí, que eso es algo también importante y que como humanos lo necesitamos, ¿no? Pues doctor Iván, mi reconocimiento por este trabajo que han hecho junto con el ingeniero, el maestro Ángel Monsalvo, el maestro Germán Reséndiz, el maestro Benito Canales de la Sierra Hidalguense. Saludos al rector, al maestro Miguel Ángel Telles Jardines, que también pues ha colaborado con nosotros, y también él es parte de esto que se ha construido en la Universidad Tecnológica a través del doctor Iván, ¿sí? Pues muchas gracias, doctor, por esta oportunidad de este mensaje. Saludos a todos, gracias. Bien, ¿algo más que agregar, compañeros? Maestro Reséndiz, ¿podría leer algo? Porque yo no lo puedo leer, ya para cerrar el seminario. Sí. Lo comparto. Permítame tantito. Gracias. ¿Ya lo pueden ver? Sí. Adelante, maestro. El doctor Sura se nos adelantó el 21 de abril del 2020 y subió a tomar su lugar entre las estrellas. Recordaremos los momentos de alegría, así como las pruebas más difíciles que superamos juntos. Tus amigos, extrañaremos tu amistad incondicional y fiel. Eras un amigo siempre atento y dispuesto a escuchar nuestros problemas y a ayudarnos a darle solución. Tú nos enseñaste que sí podemos hacer algo bueno por los demás. Tenemos la obligación de hacerlo. No nos alcanzará la vida para lamentar su pérdida, pero seguiremos trabajando arduamente en su memoria por el bien de todos. Siempre vivirás en nosotros. Gracias, maestro Reséndiz. Bien, entonces, con esto concluimos el seminario de investigación en memoria del doctor Zurita. Agradecemos su participación a todos. Y bueno, cuídense mucho. Esperamos poder colaborar con el doctor Isuel en el futuro y visitar su laboratorio. Maestro Ríos, ¿algo más que deseen agregar para terminar ya? Ya nos pasamos.
Pero Una me hora. ha gustado haber contribuido, haber participado, como decía el doctor, bueno, como han dicho todos, ¿no? Pero específicamente el doctor Luis, realmente esto ha sido una oportunidad para nosotros, para la universidad. Y bueno, haber tenido una ponente de tan buen nivel como María Isuel, saludos a Barcelona, preciosa ciudad, la extraño. ¿Cómo está el frío por allá? Por cierto, debe ser horrible ahorita, pero es una ciudad bellísima, la verdad. Qué envidia. Y ojalá que un día nos pueda visitar por acá, doctora. Sería muy bueno. Pues a nombre de nuestro rector también le damos nuestro agradecimiento y a todos los que han participado, la doctora Amalia, que ha sido una extraordinaria conferencia también la que tuvimos la oportunidad de escuchar. Muchas Y sobre gracias. todo lo que decía el doctor Luis, los maestros Germán Reséndiz, a los maestros, a todos los maestros que han estado colaborando con este trabajo que ha sido arduo y que ha sido muy bueno, pues a Monsalvo y a todos los que han estado colaborando. Realmente les quiero yo reconocer y felicitar porque ha sido un seminario extraordinario y sobre todo con esa calidad humana que ustedes han tenido de reconocer al famoso doctor Sura, que ya hasta me lo aprendí, la forma cariñosa como ustedes le dicen, y pues realmente nos ha quedado una lección para seguir su ejemplo y para seguir el ejemplo de todos ustedes. Doctora, muchos saludos hasta Barcelona y a todos los presentes, a Gracias. todos los estudiantes que han Muchas estado. gracias por su invitación y muchas gracias por haber podido compartir este rato con ustedes. No, doctor, al contrario, y pues una feliz Navidad, que la pasen muy bien en compañía de sus familiares, lo mejor que se pueda en esta Navidad sui generis que nos ha tocado vivir como nunca. A ver qué pasa. Exactamente. Les deseo para todos que pasen unas felices fiestas en unión de la familia en lo que sea posible dentro de esta pandemia. Efectivamente. Un abrazo muy fuerte, doctor. Un abrazo para todos. Gracias, doctor Iván. Gracias, doctor. Bien, gracias a todos. Cuídense mucho. Muchas Gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Un abrazo a todos. Doctora. Un abrazo a todos. Gracias a todos. Un abrazo. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Cuídense.